de Dios y le hemos titulado a el mensaje que el Señor nos ha concedido cuatro beneficios alrededor de la muerte de un cristiano. Cuatro beneficios. ¿Qué beneficios podemos nosotros ver cuando un creyente parte, ¿verdad? De esta tierra, por así decirlo? El mensaje de nuestro Dios en esta hora diríamos que está relacionado con la experiencia de la humanidad que ha vivido, diríamos, de generación en generación y, por qué no decirlo, hermanos, desde sus orígenes, ¿verdad? Y nos referimos específicamente a lo que es la muerte. Esto que ha traído muchas veces a nuestro corazón tristeza, ha traído dolor y ha traído muchas veces desaliento. La muerte, alguien se pregunta, bueno, en sí, ¿qué es la muerte? Hay muchas veces, hay conceptos que cada quien puede tener. Por ejemplo, muchos de los científicos que no creen en Dios, evidentemente no creen que hay vida después de la muerte. Y entonces ellos tienen su propio concepto de lo que es la muerte. Así que muchas veces ellos, desde el punto de vista científico, consideran que la muerte es la incapacidad orgánica de sostener, ellos le llaman homeostasis, es decir, la incapacidad que tiene el cuerpo y de cada órgano, el de poder autorregularse o de poder mantenerse según su capacidad, como ha sido diseñada, según sus propiedades. Entonces, es esa incapacidad, o en otras palabras, para los científicos diríamos que la muerte es la falta de capacidad de un cuerpo de poderse sostener activo o diríamos vivo por sí mismo. Esto es lo que científicamente ellos le llaman la muerte. Pero nosotros comprendemos más allá, hermanos, de lo que es la muerte. ¿Verdad? Para nosotros hay algo más allá que tiene que ver con lo físico. Evidentemente que los científicos, ellos reconocen de que ese ser vivo tiene algo más, ¿verdad? Porque ese ser vivo tiene raciocinio, tiene pensamientos, hay voluntades dentro de ese órgano vivo que cuando, por ejemplo, ellos logran intervenirlo a través de una cirugía, ¿verdad? Puede ser una cirugía de corazón abierto, puede ser una cirugía, ¿verdad? Cerebral. Ellos no van a encontrar esa expresión de los sentimientos del alma, de la voluntad, no la van a hallar. Lo único que van a hallar es el cuerpo inerte, células, sangre, es lo único que pueden encontrar. Pero eso no quiere decir de que no existe dentro de nuestro cuerpo esa parte que es inmaterial, que no la podemos tocar, pero que se expresa. Esa parte interna es la que nosotros también reconocemos que es el alma, el espíritu, y que la palabra de Dios nos enseña que nos fue dada. Ahora, allá desde el libro de Génesis, dice que el hombre tomó barro, tomó polvo y sopló aliento de vida, ¿verdad? Sobre esto, aquella creación que él hizo y puso de su neuma, el espíritu, dentro del corazón. Y a partir de allí dice que es considerado un ser viviente. Efectivamente, lo que Dios hizo fue poner parte de su misma naturaleza, es decir, puso tres cosas que hay en Dios y que esto nos hace reflejar lo que nosotros le llamamos la imagen de Dios, el habernos creado a la imagen de Dios. Estas tres cosas tienen que ver, por ejemplo, con el intelecto. Dios es un Dios inteligente y entonces cuando nos crea a la imagen y semejanza, Él pone de su intelecto.
También pone de sus sentimientos. Dios es un Dios de sentimientos. Lo manifiesta a través de la palabra de Dios, de la palabra misma, nos refleja sus sentimientos que tiene para su creación, para la humanidad. Pero hay un tercer aspecto que también está originado en Dios y que cuando Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, también lo puso. Y esto tiene que ver con la voluntad. Entonces, hermanos amados, decimos nosotros los creyentes que la vida es más que células, más que piel, más que carne. La vida tiene que ver, hermanos, con ese aliento que Dios ha puesto en nuestros corazones y que también reflejan su imagen. Sin embargo, cuando nosotros vemos en las Escrituras el concepto de muerte, pues es distinto a lo que los científicos, ¿verdad? O a lo que los estudiosos del cuerpo, pues tienen su concepto. La Biblia nos habla de que la muerte en realidad es la separación de la vida. Pero bíblicamente cuando se nos habla de la vida, se nos habla de Dios. Se nos habla de que Dios es el que realmente es vida. Y Dios el Padre ha querido también manifestar esta vida en su Hijo Jesucristo. Por eso es que hay un pasaje muy conocido, y no solamente este, sino varios. Pero el que en este momento viene a mi mente es aquel pasaje de Juan, capítulo 3, versículo del 17 en adelante. Dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Pero el que no tiene a Cristo, el que no tiene al Hijo, el que ha rehusado creer en el Hijo, esa persona, dice, no tiene la vida. Lo dice también allá en las primeras cartas de Juan. Entonces, estamos hablando de un concepto también un poco distinto. Si bien es cierto, la muerte vino a nuestros primeros padres, es decir, Adán y Eva, vemos nosotros manifestado dos tipos de muerte. Nuestro Señor le dijo a Adán y a Eva, de todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y el mal. Por supuesto, esto tiene una enseñanza más que de lo que ahorita escuchamos, hablando del árbol de la ciencia del bien y el mal. Creo que otro día va a ocupar un estudio referente a qué es eso. Pero lo que sí entendemos que el Señor le dijo, el día que tú participes de eso, ciertamente morirás. ¿Y qué vemos nosotros en el capítulo 3 del libro de Génesis? Sino que el hombre participó de este árbol y entonces también, hermanos, Dios cumpliría lo que él le había dicho tocante a qué sucedería si él participaba. Al haber participado de la desobediencia, al haber participado de la rebelión, el hombre, al haber participado realmente de lo contrario a lo que Dios le había mostrado, entonces se cumplió lo que Dios le dijo. Polvo eres y en polvo te convertirás. A partir de ese momento sabemos, entendemos, comprendemos que Adán comenzó a envejecer, ¿verdad? Sus células comenzaron a deteriorarse y Adán y Eva vivieron cantidad de años, pero que al final no solamente murieron, ¿verdad? Vemos que murieron físicamente. Gracias a Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se nos habla de un sacrificio que impidió la muerte que nosotros la llamamos, o no nosotros, sino la palabra de Dios le llama la muerte espiritual. Porque decimos que hay dos tipos de muerte. Número uno, la muerte física. Y todo esto es por causa del pecado. Pero también hablamos de la muerte espiritual. Esto es cuando Dios no está. Realmente Dios no forma parte de la vida del hombre y hay una separación espiritual por causa de que en el hombre ha venido el pecado. Recordemos lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 6, versículo 23, un pasaje muy conocido. Dice que la paga del pecado es muerte. O como dice también el mismo Romanos capítulo
3 y versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria, están destituidos de la presencia misma de Dios. Es decir, hay una separación. Dios es eminentemente santo, el hombre es pecador y entonces Dios se aparta de la humanidad que ha pecado. La pregunta es, ¿se deleita Dios en que realmente el hombre se pierda? Por supuesto que no. Vemos nosotros como Dios dice que Él no se deleita en la muerte del impío y que por eso nos invita a que nosotros le hablemos, prediquemos, anunciemos la salvación que Dios ofrece. ¿Y cuál es la salvación que Dios ofrece? Que nuestro Padre Celestial, Dios nuestro Creador, ha enviado a su Hijo Jesucristo. Y dice las Sagradas Escrituras que todo aquel que cree en Jesucristo no morirá eternamente, sino que tendrá, dice, la vida eterna. El que ha creído en Cristo, nuestro Señor dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Por eso es que Dios envía a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree, pues dice la Escritura, que no se pierda. Así que mis amados hermanos, aunado a esto quiero agregar de que las vidas no solamente tienen una muerte, sino que también hay un castigo de por medio. Mateo capítulo 25, versículo 46 dice que estos, los que no han creído en Cristo, estos irán, dice, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El deseo de nuestro Padre Celestial es que la humanidad no muera eternamente. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, tomando de esta porción del versículo 17 al 19, nuestro Señor Jesucristo dijo estas palabras, porque dice que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que lo envió, dice, para que el mundo sea salvo, es decir, que no se pierda. El que en Él cree, los que están del mundo, los que en Él creen, no serán condenados. Pero el que no cree, dice, esa persona ya está condenada. ¿Por qué dice la palabra? Bueno, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Pero los hombres dicen que al ver la luz, ellos prefirieron amar más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, vemos a partir de este versículo, diríamos, dos grupos. Número uno, los que creen y tienen fe en la palabra de Dios y que logran creer en nuestro Señor Jesucristo como su Salvador. Este es el grupo de vida que cuando mueren, realmente la palabra del Señor nos enseña que es un lugar distinto al segundo grupo. El segundo grupo nos habla de aquellos a los que se les predicó el Evangelio, pero que con todo y eso no creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo quiero hacerle a usted una pregunta en esta hora. Cuando usted muera, ¿con quién se encontrará usted? Solamente hay dos respuestas. Una, o usted se va a encontrar con su Salvador, o usted se va a encontrar con un juez. La pregunta es, ¿con quién se encontrará usted? Si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, en realidad, entonces usted se encontrará con su Redentor. ¡Aleluya! Si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo, usted se va a encontrar con aquel que le justificó, con aquel que le ha perdonado todos sus pecados, con aquel que le ha dado como herencia la santificación. Si usted en realidad ha creído en nuestro Señor Jesucristo, usted se va a encontrar después de que muera, usted se va a encontrar con su Salvador. Aleluya. Gloria a nuestro Señor. Sin embargo, para aquellos que no han creído en nuestro Señor Jesucristo, para aquellos que no han tenido fe en nuestro Señor,
después de muerto, con lo que se van a encontrar es con un juez justo, un juez que conoce las intenciones de nuestro corazón, un juez que sabe todo lo que hicimos desde que nacimos hasta que morimos. Y Él va a aplicar la justicia. Entonces la pregunta es, ¿y usted cuando muera, con quién cree que se va a encontrar? ¿Se encontrará con su Salvador o se encontrará con un juez? Brevemente, en esta hora yo quisiera hablar acerca de los beneficios que tiene la muerte de un cristiano. En primer lugar, quiero decirle que uno de los principales beneficios que tiene alguien que ha creído en nuestro Señor Jesucristo es que va a poder estar en la presencia de nuestro Señor. Qué hermoso, hermanos, que la Biblia nos enseña que la vida que logra creer en nuestro Señor Jesucristo dice que no morirá eternamente, sino que después de que inmediatamente muere, su alma, su espíritu van a estar en la presencia del Señor. Yo sé que hay corrientes teológicas, yo sé que hay corrientes denominacionales que tienen un concepto diferente de esto que yo estoy hablando. Pero sin embargo, mis amados hermanos, haciendo a un lado todo eso, nosotros necesitamos ver realmente qué dice la palabra de Dios. Y yo quiero mostrarle a usted en el Evangelio de Lucas cómo es que el Señor nos habla de que aquella persona que ha logrado creer en Jesucristo, inmediatamente después de que muere, su alma, su espíritu van a estar con el Señor. Y eso nos llena de gozo, eso nos llena de aliento, eso nos llena de esperanza. Dice aquí en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, hablando de aquel acontecimiento histórico, de aquellos malhechores que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo allí cuando ellos fueron crucificados. Se dice de que uno de ellos, de los malhechores, uno estaba a la izquierda, el otro a la derecha, y nuestro Señor Jesucristo en el centro. Toda la muchedumbre se burlaba, toda la muchedumbre, hermanos, se mofaba de la condición de nuestro Señor Jesucristo, porque Él había hecho muchos milagros, había bendecido, había hecho cosas sobrenaturales, mostrando que verdaderamente era el Hijo de Dios. Y que ahora, estando en la cruz, en esa condición, no tenía el ánimo, ni las fuerzas, ni el poder, ni la capacidad como para no continuar en esa cruz. Sin embargo, nuestro Señor estaba allí solamente con un propósito: terminar de pagar la deuda de nuestros pecados en esa cruz. Es decir, su obra era una obra redentora y tenía que finalizar su sacrificio. Sin embargo, estos dos malhechores estaban allí. Veamos el pasaje, capítulo 23 de Lucas, del versículo 40 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso es lo que decía uno de ellos. Pero el otro, en el versículo 40, respondiendo le dijo, y reprendiendo le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo, y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto, que hoy estarás conmigo en el paraíso. 4 verdades, 4 cosas que yo quisiera ver. 3 cosas están en relación con el malhechor, pero una de ellas está en relación con Cristo y es importante que usted y yo la observemos en esta hora. En primer lugar, este malhechor logró
que en su corazón Dios comenzó a dar convicción de Dios y puso temor. Había temor en la vida de este malhechor, porque le dijo, ni siquiera tú temes a Dios ahora que estamos en esta condición. Es decir, que en esa vida el Señor obró milagrosamente en poner el temor de Dios. Aleluya. Mis amados hermanos, la palabra del proverbio nos dice que el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. No dejemos de pedirle a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, Señor, pon temor en mi corazón o no apartes de mí el temor. Porque cuando se aparta de nosotros el temor de Dios, estamos a la deriva para cometer error tras error. Lo segundo del malhechor que nosotros logramos ver aquí es que reconoció que el único justo, que reconoció que el que era verdaderamente justo estaba allí en medio. Y entonces reconoció que nuestro Señor Jesucristo era el justo, el sin pecado, el que no merecía estar allí. Y lo tercero que logramos ver aquí es que le pidió, aleluya, este malhechor recordó que estaba delante de un ser más allá de lo natural. Cuando le dijo, no te olvides de mí, acuérdate, como queriendo decir, tú tienes el poder de la vida y de la muerte. No te olvides de mí. Esto fue lo que el malhechor hizo, fue creer en nuestro amado, en nuestro Salvador, en nuestro Redentor Jesucristo. Él pudo tener fe en nuestro Salvador. Y lo cuarto que vemos en este cuadro es lo que nuestro Señor Jesucristo le dijo. Le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo le dijo qué día iba a ser? ¿En qué fecha? Nuestro amado le dijo, hoy estarás conmigo. Yo sé, hay algunos que interpretan este pasaje, algunos denominaciones, religiones, y entonces le dan esta connotación de interpretación. Cuando dicen que ese pasaje en el original dice, en verdad te digo hoy que tú estarás en el paraíso. O sea, que esa manera de interpretar, algunos dicen de que no era en ese momento en el que estaría en el paraíso. Pero hermanos, vamos a darnos cuenta cómo el apóstol Pablo continuamente nos dice que la persona que muere en el momento inmediatamente va a estar en la presencia del Señor. Entonces nuestro Señor Jesucristo le estaba diciendo a ese malhechor, por cuanto que tú has creído, por cuanto que tú me has reconocido que yo soy el justo, por cuanto que hay temor de Dios en tu vida, en realidad te digo, no, eso no va a tardar mucho. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mis amados hermanos, hay muchos pasajes que nos hablan en relación con esto, de que un cristiano, un creyente, una vida de fe, cuando muere, en realidad va a estar delante de la presencia del Señor. Viene a mi mente en este momento la vida de Esteban. Hemos estado estudiando el libro de Hechos y una de las cosas muy preciosas que nosotros logramos ver cuando a Esteban lo iban a apedrear, dice que él vio los cielos abiertos y a nuestro Señor Jesucristo sentado en su trono de gloria. Y de repente cuando comienzan a apedrearle a Esteban, las palabras que vienen en su corazón decía es que mientras él invocaba a nuestro Señor, él lo que decía es, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Se da cuenta? Es decir, que una vida, un creyente que muere, aleluya, tiene la bendita y gran bendición de que en ese instante cruza el umbral y llega hasta la misma presencia de Dios. Amados hermanos, si usted tiene familiares que creyeron en Cristo,
ellos están allá, gozando de la bendita presencia de nuestro Señor. Aleluya. ¿Y eso quién lo dice? No, no lo digo yo. Lo dice toda la Escritura, toda la palabra de Dios está llena de esta bendita esperanza. Ahora, mis amados hermanos, ver a este malhechor, a este hombre pecador, quiero decirle de que aquí tenemos una gran enseñanza. Porque al ver a este malhechor que nuestro Señor Jesucristo le está diciendo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, eso quiere decir, hermanos, que ese malhechor pudo entrar al cielo y que no se requería de que él pudiera haber hecho buenas obras para ganarse el cielo y entonces poder entrar. Piense por favor en eso. El que Cristo le haya dicho a este malhechor, hoy estarás conmigo, no le dijo, mira, necesitas irte a bautizar primero. Necesitas levantar la mano para recibir a Cristo como tu único Salvador. Necesitas ir hasta el río Jordán para bautizarte. No, hermanos, ese estaba clavado, ese estaba allí en la cruz. No le quedaba lugar ni de hacer ni una buena obra, ni tampoco de irse a bautizar. Ahora, esto también, póngame mucha atención, tiene otra connotación. No le dijo al malhechor, mira, tienes que ir al purgatorio, o sea, vas a hacer escala, Primero te me mueres y después tienes que ir a un infierno preventivo para purgar todo lo que tú hiciste y después de pasado algún tiempo vas a brincar hasta el cielo. No, hermanos, allí eso anula algo que no está en la palabra de Dios. No aparece el purgatorio. No le dijo al ladrón, mira, tienes que ir al purgatorio primero. Entonces, aquí tenemos gran enseñanza, hermanos. No necesitas que después de que te mueras, tus familiares tengan que hacer rituales religiosos para que tú puedas entrar al cielo. Es decir, tienen que hacer novenarios, más rezos, para que te saquen de donde tú vas a estar y luego pases al paraíso. El Señor le dijo, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Tampoco nos habla de que él debería de hacer alguna obra de autopurificación. Como quien dice, debes de purificarte antes de ir al cielo. Tú debes de hacer algo para que te autopurifiques. No, hermano. Ante esta muerte tenemos una gran enseñanza que debemos de aquilatar en nuestros corazones y decir verdaderamente, lo único que necesita es que la vida reconozca sus pecados, que haya arrepentimiento y que logre ver a Dios, que haya ese temor de Dios y que reconozca que Jesucristo es su justicia. Mis amados hermanos, la Biblia, bueno, tanto Pedro, Juan y Pablo nos enseñan de que cuando un creyente muere, su beneficio es que inmediatamente va a estar en la presencia del Señor. Escrituras como por ejemplo la que el apóstol Pablo nos dijo allá en 2 de Corintios en el capítulo 5. En el versículo 6 hasta el 8, Pablo dijo lo siguiente: así que vivimos confiados, decía Pablo. Nosotros vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos aquí en este cuerpo, lo que sucede es que estamos ausentes de Cristo, del Señor. Pero confiamos, decía el apóstol Pablo, y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo, pero presentes delante del Señor. ¿De qué estaba hablando Pablo? Él estaba diciendo, quisiéramos morir, quisiéramos estar ausentes de este cuerpo porque sabemos que si estamos ausentes de este cuerpo, el alma, el espíritu, si morimos, por así decirlo el apóstol Pablo, al nomás morirnos, vamos a estar
presentes delante del Señor. No, pero es que ese es un versículo esporádico. No enseña doctrina. Amado hermano, si usted se pone a hacer un estudio sobre esto, va a encontrar cantidad de versículos que nos dicen de que el cristiano que muere inmediatamente va a estar en la presencia del Señor. ¿Quiere otro pasaje más? Filipenses capítulo 1, versículo 23. Dice, porque de ambas cosas yo me encuentro en estrecho, decía el apóstol Pablo, teniendo dentro de mí, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo. Lo cual, decía Pablo, para mí es muchísimo mejor. Y así podríamos hablar más escrituras. Segundo beneficio de la muerte de un cristiano, hermanos, es que el día que morimos, inmediatamente vamos a ver cara a cara a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es su ídolo, hermano? ¿Quién es su admirador en este mundo? ¿Cómo nos engaña este mundo, hermanos? ¿Cómo nos engaña este mundo? De repente nos presenta el máximo goleador. Messi va a llegar a México. Y sale todo el mundo a ver a dónde mira a su Messi. Va a llegar al Zócalo Paul McCartney. Allá van todos detrás a ver si lo logran ver. Ídolos que admiran. Ídolos que son pecadores igual que nosotros, con sus defectos, con sus errores. Hermanos, pero el hombre siente allá en el fondo un deseo de admirar a alguien. Yo quiero decirle que los que hemos nacido de nuevo, anhelamos y deseamos que un día hemos de ver cara a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Y hermanos, lo primero que yo le he pedido al Señor es que me permita tirarme a sus pies y poder besarlos. Mis amados hermanos, ¿cuál es el beneficio del cristiano después de que muere? Es que muere e inmediatamente, hermanos, podrá ver a su Salvador, podrá ver a su Redentor, podrá ver a Cristo Jesús, nuestro Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al grande, al inmarcesible, al precioso Salvador. A Él le veremos cara a cara. ¡Qué bendición! Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque estamos aquí en esta tierra. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lleno de gloria, lleno de grandeza, lleno de poder, de majestuosidad, al Santo. Y veremos su grandeza y nos postraremos. El beneficio del que ha partido de esta tierra y ha muerto es que en este momento está delante del trono de Dios, delante de su presencia, viéndolo, admirándolo, adorándolo juntamente con millares de millares que han reconocido a Jesucristo como su Salvador. El apóstol Juan confirma esta verdad. Y el apóstol Pablo también, hermanos, reafirma lo que Juan está diciendo. ¿Usted se ha pensado, hermano, lo hermoso, lo glorioso
de poder conocer a Jesús y de estar delante de Él después de tanto tiempo que oyó hablar de Él, que la historia misma nos hablaba de Él, mas ahora le veremos. El que ha traspasado el umbral está viendo a Cristo tal como Él es. Nosotros aún lo vemos como en un espejo, ¿verdad? Y cuando el apóstol Pablo habla y nos dice que es como un espejo, pues los espejos de aquel entonces no eran de vidrio, ¿verdad? No tenían este material que refleja con mayor nitidez, más bien era un bronce pulido, ¿verdad? Y que más o menos reflejaba. Es lo que nosotros podríamos decir de Cristo aún, pero el día que pasemos el umbral, le veremos tal como Él es. Aleluya, hermanos, poder ver a Cristo, poder conocerlo. Señor decía, Juan decía, esta es la vida eterna. Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Pero ese día, hermanos, la vida eterna está allí. ¿Por qué? Porque le conoceremos tal como Él es. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿cuántos no querían conocerle? Estando siendo Él un niñito, vinieron vidas desde el lejano oriente. Viajaron días, semanas. ¿Por qué? Porque querían conocer al Salvador del mundo. De repente, hermanos, Juan el Bautista mira pasar a Jesucristo y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos de los discípulos, Jacobo y Juan, quizás le dijeron a Juan el Bautista, muchas gracias por haber sido mi maestro, muchas gracias por haberme instruido, pero ahora yo quiero conocerlo a Él. Y dice la Escritura que dejando a Juan, se fueron detrás del Señor. Y de repente el Señor se detiene y le dice, ¿y ustedes a quién buscan? Oh, te buscamos a ti, porque tú has venido para darnos esperanza. Te buscamos a ti porque tú tienes el poder de perdonar nuestros pecados. Te buscamos a ti porque te queremos conocer. Te buscamos a ti porque queremos estar contigo. Y así otros más. Los griegos, dice que habían griegos que venían y le dijeron a los discípulos, nosotros venimos desde lejos, ¿nos puedes enseñar a Jesús? Dice la Escritura, hermanos, que multitudes iban porque querían conocer a Jesús. Algunos habían dejado sus tierras, sus países, venían de otras naciones porque querían conocer a Jesús. Que el anhelo suyo y el mío sea conocer, ver aquel que nos salvó, aquel que murió por nosotros. Hermanos, que exista en usted el deseo de decir, quiero verte, Señor, abre mis ojos naturales, terrenales, porque quiero ver a Cristo. Job, Job, hermano, decía, yo sé que mi Redentor vive, voy a morirme, pero lo que más me va a deleitar es que mis ojos habrán de ver a mi Salvador. Dice en el capítulo 19 del libro de Job, versículo 25, dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará sobre el polvo y que después de deshecha esta mi piel, mire lo que decía Job, en mi carne he de ver, dice, a Dios, al cual voy a ver por mí mismo. Y mis ojos lo verán, no lo verán otros, sino yo lo voy a ver, porque he deseado verlo. He deseado tanto tiempo contemplar su gloria. Mis ojos le verán y no otro. Aunque en este momento mi corazón desfallece. Job pensaba que iba a morir, pero él sabía, decía, pero yo sé que después de muerto, yo sé que después de deshecha mi piel, he de ver a mi Salvador. Aleluya, mi amado hermano.
Todos los que han muerto en Cristo, uno de los grandes beneficios es que están delante de la presencia del Señor cara a cara y le están conociendo quién es Él. Lo tercer beneficio de aquellos que ya partieron con el Señor es, hermanos, el llegar a ser semejante a nuestro Señor Jesucristo. Ser como Cristo, hermanos. Creo que uno de los grandes desafíos bíblicamente que vemos en las Sagradas Escrituras, nuestro desafío es poder ser llenos del Espíritu Santo de Dios para poder ser semejante a nuestro Señor Jesucristo, poder reflejar a Cristo, poder manifestar a Cristo, no manifestar tanta teología, hermano. Gloria a Dios por los teólogos, gloria a Dios por el conocimiento, gloria a Dios por los grandes predicadores. Pero hay veces, hermano, que lo que realmente Dios desea es que usted y yo manifestemos el carácter y la naturaleza de nuestro Salvador Jesucristo, de nuestro Señor. Pero mientras estamos aquí en esta tierra, aún nos vemos en un claustro donde somos, dijéramos, hermanos, arrastrados por esta naturaleza caída que hay en nosotros. Sin embargo, la palabra nos enseña que todo creyente, toda vida que muere en Cristo, esa vida, hermanos, cuando está delante del Señor, es similar a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan, este capítulo que vimos hace un momento, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, vea lo que dice: seremos semejantes a Él. Es decir, hermanos, nuevamente Juan nos está diciendo que después de que nosotros partamos y estemos en la presencia del Señor, entonces vamos a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y eso qué quiere decir? Hermanos, en nuestros cuerpos, la vida que ha creído en Cristo, que ha muerto y ahora está delante del Señor, para esa vida en ese momento, hermanos, no habrá jamás más dolor alguno. No habrá más que lo aqueje. No habrá más dolor. No habrá tristeza. No habrá nada que lo pueda poner triste. Está delante la presencia del Señor. Esa vida no estará rodeada de imperfecciones. Aquí nosotros tenemos tantos defectos, ¿no es cierto? Cuando usted se va al espejo, dice: no me gusta cómo me veo. Allá sí le va a gustar cómo se va a ver, hermanos, porque va a ser semejante, parecido a nuestro Señor Jesucristo. No habrá más dolor, no habrá más incapacidad, no habrá nada que lo aqueje. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Ya no vamos a pecar. Ya no le vamos a fallar tanto al Señor. No tanto, jamás, nada. No le fallaremos a nuestro Padre, porque allá no hay pecado. Y lo más hermoso es que, quiero decirle, hermano, vamos a estar con todos aquellos que han creído en Jesucristo. Y ahí están sus familiares de los que han creído en Cristo. Las vidas que han creído en Cristo van a ver aquellos que se anticiparon antes y que están también adorando al Señor. Creo que esto también va a traer gozo al corazón. Y lo otro, hermanos, es que estaremos siempre con el Señor, que es lo que realmente nos alienta. Finalmente, un cuarto aspecto del beneficio de aquellos que mueren, parten habiendo creído en Cristo. Y es que los cristianos somos consolados, los que todavía no partimos. Los cristianos llegamos a ser consolados por Dios
al saber que nuestros familiares creyentes están con Cristo y que un día los volveremos a ver. Algunos hermanos me han dicho, hermano, y es cierto que vamos a volver a ver a nuestros hermanos, a nuestros parientes. Pues hermano, yo lo que logro ver en la Escritura es que Lázaro era reconocido. Era reconocido como aquel que había estado aquí y ahora estaba en el seno de Abraham. Es decir, que le era reconocido. Pero yo quiero ver aquí un pasaje con usted en Primera de Tesalonicenses, que son pasajes reveladores y que nos muestran, hermanos, cómo es que volveremos a ver a aquellos que han partido con el Señor, y que esto para nosotros, los que hemos quedado, los que aún no hemos muerto, debiera de ser como un consuelo, debiera de ser como un aliento y darnos esperanza de que hemos de volver a ver a nuestros seres queridos. Sucedía que la iglesia allá en los tiempos de Pablo, la iglesia de Tesalonicense, albergaba en ellos alguna tristeza, porque algunos creían que no había resurrección. Otros creían, hermanos, que había algo con incertidumbre si realmente verían a sus familiares después de muerto. Y entonces, hermanos, habían interrogantes. Unos no hallaban si creer o no creer. Que entonces hubo necesidad de que el apóstol Pablo les hablara y le dijera lo que ha sucedido, lo que está sucediendo y lo que ha de suceder. Y estas palabras vendrían para darle aliento al creyente, tanto al que va a partir, ¿verdad? Tal vez hay alguien en este momento que está en un estado agónico o que le han dado un diagnóstico difícil, y de repente la persona dice, ¿qué va a pasar? La palabra de Dios nos da esperanza, la palabra de Dios nos da consuelo, nos da ánimo, porque nos hace recordar que el que ha creído en Jesucristo va a estar con el Señor, que el que ha creído en Jesucristo verá el rostro de Dios, que el que ha creído en Jesucristo realmente ya no habrá más ningún dolor porque estará con el Señor. Entonces esto trae esperanza para esa vida, pero también para aquellos familiares que están viendo a su ser querido, que pareciera ser de que esta persona habrá de partir. Trae también aliento y esperanza. Porque vea lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 14. Tampoco queremos, hermanos, fíjese, está hablando de hermanos, no todos somos hermanos, pero aquí está hablando de hermanos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis, es decir, Pablo dice, yo no quiero que desconozcan esta verdad, que ignoréis acerca de los que duermen. El apóstol Pablo habla de los cristianos muertos como que si duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Este es el segundo grupo. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que no han creído en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué se le llama dormir a los que han muerto en Cristo? Hermanos, porque un día van a resucitar. Déjeme decirle, voy a explicarle aquí lo que dice el apóstol Pablo, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a quienes, a los que durmieron en él. Este versículo 14 vale la pena que usted lo estudie y lo medite. Voy a tratar de explicarlo. ¿Qué quiere decir? Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús. Momento. ¿Qué es lo que va a traer Dios con Jesús? Esto nos está hablando de la segunda venida. Lo que nos está diciendo, hermanos, y ya lo vamos a ver en el versículo más abajo, que el día que Jesucristo venga por segunda vez, los espíritus, el alma de los cristianos que han estado con Él en la presencia de Dios, vienen juntamente con Él en la segunda venida. ¿Y a qué viene?
a que los cuerpos que han estado dormidos resuciten, y entonces el alma, el espíritu, se unirá nuevamente con esos cuerpos que han sido llamados no muertos, sino dormidos. Y entonces aparecerán con un cuerpo conocido como un cuerpo glorificado. Entonces, mis amados hermanos, para nosotros los que hemos quedado vivos, debemos de llenarnos de esperanza, es decir, voy a volver a ver a aquellos que eran mis familiares. He de volverlo. Por eso es que Pablo está hablando, dice, no te pongas triste, no te desanimes, porque los volveremos a ver. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Si seguimos leyendo, dice que en el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, dice, ellos van a resucitar primero. Y usted me preguntará, bueno, ¿y si yo no me he muerto, qué va a pasar? Fíjese lo que va a suceder. En primer lugar, cuando Cristo viene con el alma, viene con el espíritu de aquellos familiares, amigos o hermanos en Cristo que murieron antes de que usted. Y entonces Cristo viene con ellos. Y lo primero que va a suceder es la resurrección. Van a resucitar los muertos. El mar entregará sus cuerpos, la tierra, yo no sé. Ese es un milagro sobrenatural que yo no lo puedo entender, pero que la palabra del Señor dice. Y si la palabra de Dios dice la Escritura que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que Él se arrepienta de lo que Él ha prometido. Él ha dicho que va a venir por segunda vez y lo creemos. Él ha dicho que va a haber resurrección y lo creemos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y la pregunta es, ¿y si yo estoy vivo? Para ese entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Ahí es donde aparece la bendita promesa del rapto, del arrebatamiento. La palabra griega es arpazo, como cuando un tigre, un león, arrebata a su presa. Dice la Escritura, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué dice? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿cómo dice? Siempre con el Señor. Nuestros cuerpos van a ser transformados y seremos semejantes también como nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, cuatro beneficios que tiene cuando parte un ser amado, un creyente en Cristo. En primer lugar, vamos a estar inmediatamente en el cielo con nuestro Señor y Salvador. Hemos de estar delante de lo segundo es que hemos de ver cara a cara el beneficio de poder ver tal como es nuestro amado Señor Jesucristo. Un tercer beneficio es que usted y yo ya no tendremos defectos, ya no pecaremos, pero ya no habrá ningún dolor, ninguna enfermedad, porque seremos semejantes a Cristo. Pero un cuarto beneficio cuando un ser amado parte, cuando un ser querido parte, es que nosotros que hemos creído en Cristo, que hemos creído en Dios, tenemos la bendita promesa de nuestro Señor Jesucristo que hemos de volver a ver a aquellos que partieron con nosotros. Y que hoy por hoy, como decía el versículo 18, que estas palabras que hemos compartido en esta hora sean de aliento los unos para con los otros. Aquellos que han de partir, hermanos, partirán y estarán con el Señor. Pero si usted es un hijo de Dios, que esto le sirva de consuelo.
Su familiar que tanto ama está muchísimo mejor que usted y yo. Este familiar que ha partido con el Señor está mucho mejor. Pero lo otro es que nosotros aquí también tenemos nuestro límite de tiempo. Un día también nosotros partiremos. Y lo que le ha acontecido a su familiar es exactamente lo que le habrá de acontecer a usted. Si usted parte habiendo creído en Cristo, inmediatamente estará con el Señor. Si usted parte haber creído en Jesucristo, va a poder admirar, va a poder amar directamente a su Salvador, va a postrarse ante sus pies y le va a decir: gracias por haberme salvado, gracias por haberme permitido llegar. Lo tercero, todos sus defectos, todos sus errores, todas sus debilidades, todos sus malestares, ya no habrá más, ya no habrá más. ¿Por qué? Porque estará en la presencia del Señor. Y lo cuarto es que un día Cristo vendrá por segunda vez y los que hemos creído en Cristo seremos arrebatados, pero aquellos que ya murieron los volveremos a ver nuevamente y nuestros corazones serán plenamente consolados. Nuestra oración es que si usted tiene un pariente que ha partido y esta administración de esta palabra, diríamos, hermanos, que lo hacemos recordando a nuestro querido hermano Fernando Rojas. Él partió hace como 2 días y aún, hermanos, estamos con el deseo de que todos los familiares puedan ser consolados y alentados. Quiero decirle que vamos a extrañar a nuestro amado hermano. Él fue una vida que sus últimos años lo vemos sirviendo más al Señor. No porque él no quería servir al Señor, simplemente porque no se había prestado la oportunidad. Él tenía el don de poder, hermanos, saber manejar, ¿verdad?, videocámaras profesionales. Y él en la iglesia no hallaba cómo servir. Pero con esto de la pandemia, él sintió que era la oportunidad. Y todo este tiempo lo hemos tenido a él. Sé que su amada esposa, ¿verdad?, ha sido un golpe muy fuerte, pero como venía aquí la Escritura, que estas palabras puedan consolar a nuestra amada hermana, a su hijo Fernando, al quien amamos también, ¿verdad?, y a todos los demás familiares de nuestro querido Fernando, sus hermanos, sus sobrinos, cada uno de ellos. Nuestro deseo es que Dios los consuele y que el oír esta palabra de esta hora traiga aliento también a sus corazones. Es la oración de su servidor, su pastor, pero sé que también es la oración de todos sus hermanos en Cristo, de todos los que les amamos a ustedes. Hoy por hoy, hermanos, queremos orar y dar gracias a nuestro Padre por todas sus benditas y grandiosas promesas que nos ha dado a los que hemos creído en Él. Y si hubiese alguien que está oyendo este mensaje, pero aún no le ha entregado verdaderamente su corazón a Jesucristo, no ha creído de lleno en Él, no hay arrepentimiento, creo que esta es una oportunidad. Una oportunidad para que usted reconozca a Dios como esa vida que estuvo allí al lado de Cristo y tuvo temor de Dios y reconoció a Jesucristo como el único justo y verdadero. Que usted también lo pueda hacer. Que usted pueda decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdóname toda mi indiferencia de estos años en los que yo realmente sí quizás he creído en ti, pero que no te he entregado mi vida. Hoy te la quiero entregar en arrepentimiento, en perdón y en fe, sabiendo que dice tu palabra que el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Pero los que ya hemos creído, y sobre todo en esta hora,
específica donde vemos que ha partido nuestro querido y nuestro amado Fernando. Yo quisiera orar no por él. Él está muchísimo mejor que nosotros, hermanos. No tenemos que estar orando por él. Debemos de orar por los que hemos quedado. Y yo quisiera que todos oráramos por Luisita, nuestra amada hermana, por su hijo amado Fernando, y también por el resto de la familia que van a extrañar a nuestro querido hermano, y por nosotros también, para que Dios nos dé consuelo y aliento. Iniciamos hoy la reunión aquí sin la presencia de Él, y créanme que trajo quebranto a nuestro corazón el saber que no está aquí con nosotros. Pero que Dios nos consuele a todos, mis amados hermanos. Y oremos. Yo quiero invitarle, y después de esto hay un canto muy precioso que quiero pedirle a nuestro querido Dani que lo prepare. Es ese canto que dice: al estar ante ti. Nos vamos a sumar a los millares y millares de ángeles que están adorando, alabando y reconociendo a nuestro Señor. En ese lugar está nuestro querido Fernando en este momento. Pero hoy por hoy yo le invito a que oremos. Padre precioso, nosotros te amamos y te damos gracias por haber derramado tu amor a través de tu Santo Espíritu. Queremos agradecerte, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Queremos agradecerte, mi Dios amado, por la vida eterna. Y queremos agradecerte por tus promesas que son verdaderas y son eternas. Tú nos has prometido y nos has dicho: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tú nos has dicho, Señor, que el que muere inmediatamente creyendo en ti, no tiene que pasar mucho tiempo, sino que dice: ausentes en la tierra, presentes delante del Señor. Sabemos que nuestro querido Fernando, Señor, a quien lo vamos a extrañar, está muchísimo mejor que nosotros. No hay dolor, no hay nada. Está en un estado perfecto delante de tu presencia. Que esto sea de consuelo para su amada esposa, para Luisita, para nuestro querido Fernando, su hijo, para el resto de su familia, sus hermanos, Señor, sus sobrinos, todos los demás parientes de nuestro querido Fernando. Que esto nos sirva de consuelo y de aliento, sabiendo de que un día también le veremos. Señor, y a nosotros la iglesia, tú bien sabes que es un miembro menos que tenemos, Señor, porque ha partido contigo. Señor, los que estuvimos cerca con él, Señor, recibimos su cariño, le dimos y recibimos cariño mutuo. Y todo esto hará que nos haga falta, Señor. También su servicio a la iglesia. Por lo tanto, te pedimos que a los que le amamos, también tú nos fortalezcas y tú nos consueles y nos alientes con estas palabras que tú has dicho, Señor. Cuando dice: alentaos los unos a los otros con estas palabras. Que estas palabras sean de aliento para nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.